Bueno, y continuando con el tema del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay también algunos versos más que nos permiten entender que el Nuevo Testamento todavía no había comenzado durante el periodo del libro de Hechos, y que eh, aunque la Iglesia de Dios, es decir, los creyentes ya formados por judíos y miembros de las naciones, o sea, creyentes gentiles que están formando parte de las iglesias de Dios, ellos, aunque habían puesto su fe en el Mesías, no podemos decir que entonces, por el hecho de ellos haber recibido el Evangelio de las buenas noticias del reino, de que entonces este nuevo pacto o Nuevo Testamento había tenido ya su inicio, sino que hay algunos versos que nos permiten ver cómo ellos habían saboreado algo de lo que va a ser el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto cuando tenga vigor o rigor, o cuando se haya iniciado en el futuro, después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y que entonces la restauración o el reino milenial, con Israel como nación líder de las demás naciones, tenga lugar en el futuro. Hay un texto que está en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, que me gustaría leer en relación con que el Antiguo Testamento todavía no había terminado, o que todavía todavía estaba en vigor durante el libro de Hechos. Quisiera leerlo, está en el capítulo 8 del libro de Hebreos, y dice así, capítulo 8, verso 13, dice así: primero, antes de leer este verso 13, vemos que hay una alusión del nuevo pacto que está en el capítulo 31 del libro de Jeremías. Y después en el verso 12 dice, perdonaré, dice esta alusión del profeta Jeremías, del texto del capítulo 31, porque yo perdonaré sus maldades y no recordaré sus pecados más. Y dice el verso 13, llamando este pacto nuevo, él ha hecho el primero obsoleto, y lo que es obsoleto y que está envejeciendo pronto desaparecerá. Entonces, si tenemos en cuenta este último verso 13, vemos que todavía no se ha producido el cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque si tomamos en cuenta que esta alusión a la profecía del libro de Jeremías, vemos que esto todavía espera un cumplimiento futuro, cuando venga el liberador y quite la maldad y se presente el inicio del nuevo pacto para la nación de Israel. Y entonces vemos que en este periodo del libro de Hechos se estaba presentando que estaba ese periodo de transición entre el viejo y el nuevo, pero todavía no se había producido esa transición, y podemos estar seguros de esto porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo todavía es un hecho futuro. Entonces vemos que todavía el libro de Hebreos está estableciendo esa transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay otro texto que está en Hebreos donde se nos habla de que los creyentes de la Iglesia de Dios, los que habían recibido la propuesta o las buenas noticias del reino, ellos habían saboreado lo que va a ser
el nuevo pacto cuando se inicie o tenga cumplimiento durante el milenio. Vimos acá que hay un texto que está en el capítulo 6 de Hebreos, creo que está en el verso 4, y entonces dice así, donde vemos que se nos habla de los poderes del Nuevo Testamento, como los creyentes durante la iglesia o durante el periodo de la iglesia de Hechos, la iglesia primitiva, ellos al haber recibido el Espíritu Santo y los signos que acompañaban a los creyentes, como estos signos que el mismo Señor Jesucristo había prometido a los creyentes, de que en su nombre iban a echar fuera demonios, que iban a resucitar a los muertos, que iban a poder tomar sustancias venenosas y no les iban a hacer daño, de que iban a poder sanar a los enfermos, hablar en lenguas. Entonces dice así el verso 4, es imposible para quienes una vez han sido iluminados y han saboreado el don celestial, que han compartido en el Espíritu Santo, que han saboreado la bondad de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, o del siglo venidero, si ellos caen, ser traídos de nuevo al arrepentimiento. Entonces vemos que esto está en el capítulo 6 del libro de la carta a los Hebreos, desde el versículo 4, donde lo que nos interesa es la alusión que se hace a que los creyentes en esta época de la iglesia primitiva habían saboreado las bondades de la palabra de Dios y los poderes del siglo o del tiempo venidero. Los creyentes en esta época, ellos habían recibido como un adelanto de lo que va a ser el Nuevo Testamento, o lo que va a ser el Nuevo Testamento durante el milenio, cuando va a tener cumplimiento para la nación de Israel. También en el profeta Isaías está, por ejemplo, textos en el capítulo 2, capítulo 60, donde se habla de cómo va a ser la gloria de Israel durante la dispensación del reino milenial, lo que nos permite también comprobar cómo el Nuevo Testamento va a tener cumplimiento, pero en un futuro, y después va a tener lugar después de la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Hay un texto también en el libro de Hechos que es muy interesante, que nos va a permitir comprender lo que es la dispensación de la gracia de Dios, o lo que llamamos la dispensación del misterio, y que nos va a permitir de pronto en este video o en el próximo comentar lo que es el cuerpo de Cristo y la relación del cuerpo de Cristo con el tema que hemos venido llevando. Pero antes de comenzar esta explicación sobre la dispensación de la gracia de Dios, quisiera leer un texto que está en el capítulo 28 del libro de Hechos, para que entendamos cómo incluso al final del libro de Hechos el apóstol Pablo en Roma hace un ofrecimiento a los líderes del pueblo judío en Roma. Él hace un ofrecimiento del reino en un intento por que la nación de Israel, que los líderes de la nación de Israel de la dispersión, o sea que estaban en Roma, aceptaran la propuesta o las buenas noticias del reino.